José Sánchez Lebrón, abogado, comunicador, viene a conversar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Siempre es un placer que usted nos acompañe. ¿Cómo va todo? Muchas gracias a este equipo yo digo que es mi equipo, y yo tengo ya acciones en estos espacios de televisión de esta empresa. Y segundo, no me gusta la palabra comunicador, yo soy periodista, graduado, aunque no esté en ejercicio. Porque comunicador, aquí hay mucha gente que se ha metido a los medios de comunicación y yo quiero plasmar esa diferencia. Yo soy periodista. Muy bien, Así es. Usted es un invitado distinguido, usted es parte de la familia de Medios Humarpo. Así es, así es. Eso tenemos que brindar, por eso tenemos que celebrar. Así es, gracias. Y pues es mejor el producto esperado, que es el café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Muchas gracias a Carla. Bueno, este es ¿verdad? El Es un mejor producto café del mundo. Es el mejor café. Sí. Y bueno, yo asumo, de hecho, siempre que Muchas gracias. coordino con José Sánchez Lebrón, mire, tenemos que reunirnos, vamos a tomar Un cafecito. Un cafecito para ponernos al día. Pero yo me imagino que José Sánchez Lebrón, tomándose este café y viendo todos estos acontecimientos que han estado sucediendo estos últimos días, estos pleitos por Twitter entre Julio Curi y Vinicito, sobre el tema de la reelección y todo, tema que José Sánchez Lebrón lo está tratando cuando nadie, es decir, cuando nadie se imaginaba, y hoy eso es un tema común. Usted fue el que dio el primer Tan Picasso, ¿verdad? Sí. Sobre el tema de la reelección. Y he continuado la obra y terminaré la obra también. Mira, en una ocasión yo publiqué un tuit que decía: yo sé que hay mucha gente que me lee, aunque no me dé like, aunque no dé me gusta. Entonces, yo he visto muchas conversaciones, discusiones, y la observo y callo, porque tampoco me voy a meter en pleitos de otros. Mi pleito fue llevado a un tribunal que en única instancia, y que es la última instancia, lo conoció y en una decisión motrenca y política decidió lo contrario a lo que fueron mis pedimentos. Nosotros entendemos que no se cierra ahí jurídicamente y que tampoco el tema está cerrado políticamente, porque son los representantes del pueblo soberano en el Congreso Nacional quienes finalmente tendrán que tener la palabra. E incluso si el tribunal dictaba la sentencia con favorabilidad a las pretensiones nuestras, al final eso tenía que ir a conocerse en la Asamblea Nacional Revisora para que la Asamblea supiera que ellos habían cometido un error y que al tribunal anularla o declararla de no aplicación, ellos debían enmendarlo declarándola nula en Asamblea Revisora. Entonces, al final yo considero que vas a ser al pueblo dominicano, a través de la Asamblea Revisora de la Constitución y ese Congreso, quien le tocará decidir sobre el tema de la reelección. La gente está un poco impaciente por saber cómo será esta decisión, ¿verdad? Y si se realizará o no. E incluso se vuelve a citar aquella entrevista con Yadna Tavares donde el presidente Danilo Medina dejaba entrever que en marzo iba a hablar. Ahora dicen que no, que será en julio, que será en junio. El presidente no está obligado a hablar en marzo. El presidente puede cumplir con los plazos establecidos en la ley de partido. Y vamos a ver qué plazo también establecerá la nueva ley de régimen electoral que se está por aprobar en los próximos días. Entonces, dentro de esos plazos, no hay plazo en derecho que no se cumpla, ni sentencia que no se dicte. ¿Cuál sería la fecha límite? Bueno, los límites lo pondrá la propia ley de régimen electoral y lo que aplica en lo que tiene que ver con la ley de partido. El presidente tiene, creo que todavía hasta septiembre o noviembre de este año para expresarse sobre el tema. Y yo, que soy balagueriano, digo que el presidente Joaquín Balaguer, cada vez que íbamos a un proceso electoral, que vociferábamos y sigue, anunciaba su respuesta y su decisión 3 meses antes de las elecciones. Entonces, para nadie es un secreto la popularidad de la que goza el presidente Danilo Medina a nivel nacional, y por lo tanto no tiene el por qué anunciar desde ya una decisión positiva o negativa sobre el tema. Ahora bien,
En marzo probablemente el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido al que él pertenece y al que yo no pertenezco y que no puedo venir aquí a hablar como miembro de una organización a la que no pertenezco, debe de aquí a marzo ese partido tratar el tema, resolutar a lo interno de su partido qué es lo que va a pasar. Tampoco el partido está obligado a resolutar antes de los propios plazos que establece la ley. Puede ser que el tema se ponga en agenda y no se discuta. Entonces, pueden suceder de aquí a marzo una serie de elementos que pudieran decirte sí o no. Lo que sí yo sé, que cuando vemos el accionar del presidente de la República, cuando vemos los números que dan las firmas encuestadoras que manejamos, no hay forma alguna de que el presidente rechace un derecho consagrado y adquirido en el artículo 124 de la Constitución de la República. Sí, José, a esos que insisten en respetar la institucionalidad, me refiero a modificar una constitución o convocar una asamblea y todo lo que eso implica, solo para un objetivo, es decir, para favorecer a un particular, ¿qué tú le responderías en este caso? Yo quiero saber quiénes son los que están planteando respeto a la institucionalidad. Leonel Fernández, no. insistentemente. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República no está planteando respeto a la institucionalidad. Él está planteando el que se respete la oportunidad de él poder presentarse como candidato y ser presidente de la República. Si fuera respeto a la institucionalidad, él planteara lo siguiente: no se puede aplicar un carácter retroactivo mediante una ley, mediante una 20ª disposición transitoria que es singular cuando todo el espíritu de un contexto de ley debe ser plural a una sola persona. Si vamos a aplicar un carácter retroactivo, aplíquenselo a los tres. La Constitución del año 2000, del año 2004, reformada en el 2002 por Hipólito Mejía, contemplaba en su artículo 49 lo mismo que establece la Constitución de ahora del 2015 en su artículo 124. 2 periodos, presentarte al siguiente y nunca jamás. Entonces, si el presidente Hipólito Mejía fue en esa ocasión y perdió su oportunidad de seguir o de retornar, ya pierde su oportunidad. El presidente Leonel Fernández ganó las elecciones, fue al proceso de reelección y ganó la reelección. Entonces, ya él nunca jamás le aplica de ese artículo 49 de la Constitución pasada. Entonces, si vamos a aplicar un carácter o un criterio retroactivo, apliquémoselo a los 2 expresidentes de la República y al actual presidente. Ahora, como establece el artículo 110 de la Constitución, la ley norma para el porvenir y no tiene carácter retroactivo. O sea, que usted plantea, usted mantiene su planteamiento. Claro que sí, claro que de que sí. no es necesario que la reelección vaya al Congreso. No, Perdón, porque eso fue su planteamiento inicial. Perfectamente. Lo mantiene ese planteamiento que no necesariamente tiene que ir al Congreso para modificarse la Constitución. Lo que no es necesario es modificar porque no hay nada que modificar. Lo que no es necesario modificar, que nosotros le planteamos al Tribunal Constitucional. Ustedes son el órgano de control e interpretación de la Constitución. Ahí está la Asamblea Nacional Revisora en esta audiencia, representada por la Cámara de Diputados y representada por el Senado de la República. Cuando ustedes dicten sentencia que diga que es de no aplicación por ser contradictorio con principios y postulados establecidos con anterioridad y que son de acción permanente en el cuerpo constitucional esa disposición transitoria, ¿a qué está abocada la Asamblea Nacional representada ahí en esa audiencia por ambos hemiciclos? Está abocada a reunirse. Y bueno, señores, hemos cometido lo que se llama en derecho, que nosotros se lo planteamos, aunque otros han querido decir que es un planteamiento nuevo de ellos, nosotros se lo planteamos en el depósito que hicimos del escrito ampliatorio de conclusión el 14 de junio del 2018 al tribunal. Le planteamos que se trataba de una antinomia constitucional. Se lo planteamos en el considerando número 17 y número 18. Porque hay gente que empieza a hablar y han querido plantear cosas como que ellos la han planteado nuevas. No, nosotros se lo depositamos al tribunal y se lo planteamos como argumento en el escrito ampliatorio de conclusiones que le depositamos en el plazo que el tribunal nos concedió en medio de la audiencia.
José, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que sigamos hablando de este tema, además de quienes entienden que sí, que sería solamente mediante una modificación constitucional que el presidente tendría una oportunidad. Sin embargo, ven la modificación constitucional como un irrespeto a la misma Constitución. Entonces, algo que no tiene sentido porque sería un mecanismo realmente viable apegado a las leyes. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Continuamos conversando con José Sánchez Lebrón, abogado y periodista. José, hay quienes dicen que solamente con una modificación de la Constitución puede el presidente de la República optar por una reelección. Sin embargo, dicen que modificar la Constitución sería irrespetar pues las normas, las leyes, sería irrespetar la constitucionalidad. Mire, esta es la Constitución más institucionalista que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Y tiene una serie de herramientas para hacer valer el derecho ciudadano y los derechos fundamentales, que incluso pocos juristas la conocen. Usted sabe que en la Constitución actual está incluso establecido el referéndum, está establecido el plebiscito, y son una serie de herramientas a las que la ciudadanía en su momento, cuando se plantee y se reglamente, tendrá acceso para decidir sobre ciertos temas. Entonces, aquí hay gente que quiere hablar de institucionalidad, pero probablemente no sabe lo que es institucionalidad. La Constitución establece su mismo mecanismo para reformarla y para revisarla, que en este caso no se trata de una modificación. ¿Qué se va a modificar? Lo que se modifica en una Constitución, señores, es el cuerpo de acción permanente. ¿Qué es permanente? Es algo que usted pone ahí y no se mueve de ahí. Se queda para mientras vida tenga, al menos que usted no decida reformarlo, cambiarlo de lugar o ponerlo en otro lugar. Entonces, una disposición, nosotros definimos en todos los programas que hemos hecho con ustedes cuál es el rol que debe jugar una disposición transitoria dentro de un texto. Usted no me puede venir a decir que una regla está por encima de la norma. No, la norma es norma, la regla es regla. Es como si usted me dijera que el reglamento de tal ley está por encima de la propia ley. O sea que tú explicas que un dispositivo transitorio no puede expresar la constitucionalidad de la Constitución. Claro que no, porque un dispositivo transitorio no es más que para regir el inicio y la vigencia de algo. Entonces, si ya el artículo 124 dejó regido lo que es el inicio y la vigencia de un periodo constitucional de gobierno, no puede una disposición transitoria venir a regir adredes sobre algo que ya se realizó. Entonces, Platón mismo establecía qué sucede cuando el legislador hace algo adredes. Y ahí se vio que fue adredes. Fue como para salir del paso en una situación. Por eso cuando mucha gente me habla y me dice, pero Danilo no va a respetar lo que firmó en el comité político y que firmó qué sé yo qué cosa. Digo, pero ustedes se están volviendo locos. No se trata, entre los derechos fundamentales están los derechos patrimoniales. Pero en este caso se trata de un derecho inalienable y que no se puede ceder. Aquí hay gente que habla como que se trata de que Danilo compró una casa para él y Lionel y firmaron que Danilo va a vivir en la casa hasta el año 2020 y que a partir del año 2020 a través de ese contrato Danilo debe cederle la ocupación, la posesión de la casa y la propiedad de la casa a Leonel Fernández. Pero por Dios, no se trata de un derecho patrimonial, se trata de un derecho fundamental que no se cede. Se trata de un derecho que no es transferible. El único dueño de ese derecho
es el pueblo dominicano, el soberano, en una urna que decide quién no y quién sí. Ahora, ¿quién no amparado en un derecho de igualdad? Que ante sus iguales él se presente. En este caso, él es igual entre dos. Ante Hipólito Mejía, que fue presidente, y ante Leonel Fernández, que fue presidente. Esos son sus iguales ahora para él presentarse en un proceso electoral a futuro. Entonces, la igualdad que estamos pidiendo que se aplique es con esos tres, no es con el conglomerado común. Sí. Sería importante aclarar, José, agotado ese recurso de la reelección que sometiste en el Tribunal Constitucional y se tomó una decisión, se entiende que ya cualquier recurso, cualquier sometimiento por esa vía es imposible, porque ya hay una decisión. ¿Eso es así? ¿O pueden existir otros mecanismos para decidir la reelección por el tribunal? Hubo un momento que yo pensé así, pero pensando así también contradecía un planteamiento que hice antes de ir al Tribunal Constitucional. Recuerden que cuando yo participé en los primeros programas de ustedes, les decía, hubo gente que escuchó nuestra conversación y se adelantó huyendo para brillar y fue al tribunal y sometió. Nosotros tuvimos como que subirnos en la guagua y agitar para que la guagua avanzara. Pero nosotros pensábamos hacer esto paso por paso, edificando a la población sobre qué debía pasar. Mire, si el Partido de la Liberación Dominicana mañana decide en su comité político que Danilo Medina es el candidato como máximo organismo y como dicta la ley de partido, que son los organismos los que deciden cómo escogen su candidato, van y lo presentan a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral notifica al PLD y le dice, pero miren, la Constitución dice que este hombre no puede presentarse en el 20. Okay. ¿Qué pasa? Ya la Junta no tiene el poder contencioso judicial de decidir cosas. Eso cae al Tribunal Superior Electoral, que tendrá que decidir. Si el Tribunal Superior Electoral entiende que ellos no deben jugar esa parte de la constitucionalidad o no del transitorio, pudiera volver a caer al Tribunal Constitucional. Hay una nueva conformación del Tribunal Constitucional que yo pienso que no tienen el mismo criterio de los demás, que pudiera darse, atención, Tribunal Constitucional. Como ustedes hicieron mención de una sentencia del Tribunal Constitucional de España para refutarme algunos argumentos. Hay una sentencia del 27/2006 del Tribunal Constitucional Español que establece lo siguiente. Lo que prohíbe el principio de igualdad en la aplicación de la ley, como veíamos, es el cambio irreflexivo o arbitrario, una ruptura ocasional en una línea precedente, pero el cambio es legítimo cuando es razonable, razonado y con vocación de futuro. Es destinado a ser mantenido con cierta continuidad, con fundamento en razones jurídicas objetivas que incluyen todo significado de resolución ad personam. ¿Qué le dije? Ahí está claro. Si ellos hacen un cambio del criterio sobre esa jurisprudencia que es reflexivo, razonado y en este caso con visión de futuro, pues está tratando de la violación del artículo 110 y la presentación de a quien se le están violentando su derecho es para el año 2020. No se trata de un cambio retroactivo, es con visión de futuro. Entonces, puede haber un cambio, que eso llegue y que el tribunal decida. Ahora, si a José Sánchez le consultaran, yo diría, nosotros tenemos en ese Congreso los votos suficientes para legitimar nuestra posición frente al tema de la reelección. Sí. Y esos que están ahí, gústele o no al PRM, gústele o no a la gente de la Marcha Verde, que formaron un partido y ya se disolvió, lo que ustedes formaron ahí en la UAS, ya desapareció. Ustedes se dividieron porque ustedes se dividen entre ustedes mismos. Que ustedes son los mismos que se oponían a la reelección de Joaquín Balaguer. Ustedes son los mismos que se creen que son el grupo de perfumados intelectuales. Ustedes son los mismos que siempre han creído que nunca se ha hecho nada en contra de los pobres de este país. Y de Joaquín Balaguer a Danilo Medina nunca se había hecho tanto por los pobres del país. Entonces, tenemos los votos suficientes ahí. Sí. Vamos a llevarlo a legitimarlo con una asamblea revisora. ¿Qué es lo que va a hacer la asamblea revisora? Tenemos una antinomia jurídica constitucional ahí
Tenemos que resolverla. Nosotros ahí establecimos algo que es contradictorio con algo que se estableció en el cuerpo de acción permanente y es declararlo nulo y de no aplicación. Resuelto el problema, no hay que reformar nada. Finalmente, José, porque el tiempo se nos termina, ya imaginándonos que los argumentos jurídicos están y los has expuesto para para que el presidente pueda estar habilitado, si así lo desee. Las circunstancias políticas, ¿cómo la ves? ¿Entiende que Danilo no generaría una división, un malestar social, una situación económica de precariedad? El hecho de simplemente La decir, me voy por principal un tercer unidad que periodo. tiene Danilo Medina es la unidad del pueblo dominicano que quiere reelección. Unos cuantos perfumados, unos cuantos deseosos de ambición de poder, no lo ven así. Pero la principal unidad es la gente llana del pueblo, la gente llana de los pueblos, de los campos, que han sido beneficiados con la mano de la asistencia de su gobierno. Él cuenta con esa unidad. Segundo, ¿Contaría con Leonel Señor. Fernández en ese caso? con Leonel Fernández sentado en la Fundación Global, Danilo Medina saca 52.5. Con Leonel tirado a la calle saca 54.5. Y la oposición toda junta saca 45, 46 puntos. Si quiere, escríbelo. Así lo dije en las elecciones pasadas y se dieron los números que di. Esos son los números que yo manejo. Y yo vivo hablando con la gente de abajo. En un momento determinado el pueblo va a decidir. Y el mejor método que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para que el pueblo decida sobre este tema es el tema de la primaria. José, brevemente, ya nos vamos. ¿Y esos números qué te dicen sobre una posible candidatura de Leonel Fernández? ¿Pero dónde la candidatura? Bueno, en caso de que Leonel sea el candidato presidencial por el PLD. Él está aspirando. Es que eso yo lo veo demasiado lejos. O sea, eso yo no lo veo en el escenario. Leonel Fernández anda haciendo un esfuerzo con su gente, que es propio, no puede quedarse, tiene gente que le sigue, gente deseosa de poder, para cuando llegue el momento de una posible negociación, lo están agitando, no te quedes sentado. Tú eres la pieza clave para nosotros lograr un entendimiento. Pero él sabe que él no va a lograr ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, gracias. José Sánchez Lebrón. Tiro Ah, duro. Abogado y periodista. Sí. Yo corrijo, abogado Y a y periodista. veces- Debe estar a la veces- teleaudiencia y amigo de ahí pegada nosotros. en esos televisores Y así, amigo observando, nuestro. A veces leo de escuchando. política y esas cosas para hablar. Sí, interesante, de ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. No, de verdad gracias, que gracias a usted por venir a aquí. hablar tanta Gracias No, a usted fue y un honor, por vuelva supuesto. pronto que la reelección está caliente, ese tema está caliente. ¿Eh? No lo enfríe, que después se enfría, no lo enfríe. Vuelva pronto. Señores, ya nos vamos. Ha sido todo por hoy en el Tribunal de la Tarde. Será hasta mañana cuando nuestro equipo de producción y todo Medios Jumarpo le traigan un programa con la misma calidad y preparado con el mismo amor como lo fue este. Bye, bye.